Bueno, hecha esta distinción en principio entre idealismo y realismo, vamos a ver que Aristóteles hace una crítica a la teoría de las ideas platónicas y básicamente se van a resumir en cuatro críticas, ¿sí? Que nos ayudan a interpretar la teoría de Aristóteles. En principio, va a decir que esta división entre dos mundos, sensible e inteligible, es una innecesaria duplicación de las cosas, ¿sí? O sea, él va a decir que esta idea de pensar las cosas en una doble dualidad, ¿no? Esta idea de que siempre las cosas sensibles van a tener una esfera ideal e inteligible. Él va a decir que entender las cosas así no hace más que complicar el problema de cómo es la realidad, ¿no? Cómo conocemos, cómo viven los hombres. Entonces, va a decir que esta innecesaria duplicación de las cosas complica en vez de explicar el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque encima que lo complica, en vez de explicar un mundo, habría que explicar dos, ¿sí? Entonces, básicamente, para Aristóteles complica el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que para Aristóteles la explicación más sencilla es como la que requiere menos dificultades, es la que sería la que sería preferible, ¿sí? O sea, siempre y cuando sea suficiente. Esto no quiere decir que nos quedemos sin explicación, sino que siempre es más sencillo explicar las cosas sin tanto recorrido, podríamos decir, ¿no? Entonces, básicamente para Aristóteles, esta idea de pensar dos mundos complicaría cómo entendemos y cómo explicar la realidad y el mundo de las cosas, ¿sí? Entonces, una segunda crítica es cómo Platón explica la relación o el vínculo entre el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿sí? Ustedes recordarán, o sea, cuál es la relación o el vínculo entre los dos mundos. Bueno, vimos que el mundo de las ideas funciona como modelo, como arquetipo, y vimos que el mundo sensible intenta copiar e imitar esas ideas, ¿sí? Entonces vamos a ver que la relación y el vínculo es a través de la copia y de la imitación, ¿sí? Bueno, Aristóteles va a decir que esta relación, esta explicación, no es una verdadera explicación. ¿Por qué? Porque él va a decir que se utilizan metáforas o analogías, por ejemplo, como veíamos con la alegoría de la caverna, ¿sí? Que veíamos cómo explicaba él la vida de los hombres entre los dos mundos y al mismo tiempo cómo explicaba él el conocimiento, ¿sí? Entonces él va a decir que no son verdaderas explicaciones, que son metáforas, que en lugar de aclarar conceptualmente, embarran y complican también de nuevo más esta explicación. ¿Por qué? Porque se refugia, dice Aristóteles, en imágenes literarias, ¿sí? Como mencionaba recién, la alegoría de la caverna y demás. Entonces, vamos a ver que en este sentido va a decir Aristóteles que se asemeja y continúa en el mundo de los mitos, ¿sí? Así como vimos que los mitos son fundamentales para explicar un montón de cuestiones de la Edad Antigua, de los griegos, tienen que ver con explicar ciertas causas, ¿no? O sea, lo que dice Aristóteles es que no todo debe provenir de este mundo de los mitos y que para conocer en realidad cómo son las cosas, debemos dejar de lado esta idea de los mitos y empezar a explicar las cosas con lo que tenemos en el mundo de la realidad, ¿sí? En el mundo de las cosas concretas. Por eso siempre vamos a decir que se apoya en el realismo, ¿sí? Entonces, una tercera crítica es que no entiende por qué, debería haber mundo sensible si el mundo de las ideas es tan perfecto, ¿sí? O sea, no entiende por qué el mundo sensible sería el que da lugar y crea el mundo de las cosas, y a su vez por qué también las corrompe, ¿sí? Porque como vimos, esa copia siempre va a ser imperfecta, nunca va a ser perfecta, o sería muy difícil llegar a esa perfección. Y una cuarta crítica, y con esto cierro este videito porque se está haciendo muy largo, es el argumento del tercer hombre. ¿Qué significa el tercer hombre? Bueno, nosotros vimos que la semejanza entre dos cosas
tiene que ver con que ambas participan de una misma idea, ¿sí? Dos árboles son parecidos porque participan de la idea de árbol, como vimos en la clase pasada, ¿sí? Ahora, él va a decir, por ejemplo, que la idea de Juan y Pedro se asemeja a la idea de hombre, pero él va a decir que Juan también se asemeja a la idea de hombre, ¿sí? O sea, entonces él podría pensar que hay una idea de un tercer hombre, ¿sí? Entonces vamos a ver que siempre se puede retroceder o buscar una idea más, ¿no? Entonces él va a decir que sería una serie infinita y que en última instancia ese problema seguiría que el problema de entender cuál es la idea o de dónde proviene o cuál es su fundamento, siempre va a ser un problema que queda abierto, ¿sí? Entonces, en estas 4 críticas se sintetiza de modo muy... Yo lo sinteticé de modo muy breve. ¿Por qué él dice que no hay 2 mundos separados, sino que hay una sola realidad, ¿sí?